pero es verdad que el que no es lector no lee nada. Hace 30, 40 años, el boom de la alfabetización y sobre todo el acceso a las escuelas de muchísima gente, ¿no? Célebres Anónimos, el podcast de entrevistas que todo el mundo debería escuchar. Pues nada, haciendo inicio en más o menos lo que sería el programa, solo iniciar como inician casi todos los programas del mundo diciendo que te presentes, así que si quieres presentarte, pues es el momento, aunque a veces lo meto a mitad de la entrevista, pero hoy si quieres presentarte, pues es tu momento. Bueno, pues yo soy Juan F. Rivero, o Juan Fernández Rivero, como sería el nombre sin acortar. Soy poeta, traductor y editor. Nací en Sevilla en 1991 y realmente tengo una relación, como ves, bastante plena con la literatura. Empecé a publicar mi poesía en torno a 2012-2013 y desde entonces, bueno, pues mi carrera se ha ido desarrollando siempre en el ámbito de la literatura. Como autor publico con Candaya, como traductor hasta ahora he solido publicar con Alba, que es una editorial muy amiga y a la que aprecio un montón, y como editor trabajo para Ediciones Cátedra, soy el editor de las colecciones de literatura y de filosofía. Oye, te llamas Juan Fernández y yo me llamo Julián Fernández. A mí muchas veces me han llamado Juan Fernández. De hecho, la mayoría de las veces. Cuando hago una reserva en un restaurante, siempre es Juan Fernández, porque Julián es un poquito, para todos los Julianes que nos escuchen, no es que sea raro, y ahora con el anuncio de la lotería menos, pero muchas veces soy Juan. Muchísimas veces. A mí me gusta soy mucho. Juan. Julián me parece un nombre muy bonito. A mí me llaman Juan Francisco, que no me llamo Juan. Ajá. Pero claro, pero la F da lugar a confusión a veces, sí. Oye, la primera pregunta que me surge, aunque iremos conociéndote un poquito más, como eso en el mundo de la literatura, pues yo vengo del mundo de la informática, gente que me escucha del mundo del marketing, lo de trabajar para diferentes empresas dentro de un mismo sector es un poquito raro. Tú has presentado 3 cosas que haces para 3 entidades diferentes. ¿Es normal dentro de la literatura o una cosa extraña a ti? Bueno, depende en realidad. Entre los editores sí es relativamente común que se mezclen los perfiles, digamos, creativos con los perfiles laborales puramente dichos. Yo en mi caso, bueno, mi carrera ha sido un poco muy intuitiva, ¿no? Es decir, yo me he ido moviendo en los 3 mundos a la vez, o mejor dicho, en 2, porque la poesía y la traducción en mi caso van casi aparejadas, pues soy traductor de poesía, no soy un traductor de narrativa ni un traductor técnico, y en el mundo de la edición profesionalmente. Yo realmente soy filólogo hispánico y máster en traducción literaria. Quise justamente dirigirme hacia la traducción durante mis últimos años de formación académica y empecé a trabajar en el sector editorial en 2014, finales de 2014. Yo había empezado a escribir y a publicar por esas fechas, pero no había publicado mi primer poemario. Y las traducciones, pues justamente ese año estaba haciendo el máster en traducción. Entonces, realmente, en mi caso, lo primero fue el sector editorial. Claro, yo trabajo para Ediciones Cátedra. Cátedra es una editorial que a mí me encanta. No empecé en Ediciones Cátedra, empecé antes primero como freelance y luego con editoriales independientes, pero llevo en Cátedra desde 2017. Entonces, yo en cátedra, lógicamente, me ocupo de la edición de clásicos literarios, clásicos literarios, ensayos, humanidades y filosofía, que es lo que fundamentalmente trabajamos allí. Y, pues, evidentemente, no hay hueco para un poeta contemporáneo, y mucho menos siendo el editor, ¿no? Yo soy de la opinión de que es sano que no diversifiquemos, ¿no? Es decir, que los editores no seamos nuestros propios editores cuando publicamos creación, y de que haya comunicación, ¿no? Entonces he ido buscando mis casas editoriales en Candaya en el sentido creativo y en Alba en el traductológico. Aunque bueno, ahora te contaré porque lo de Alba realmente ha sido un poco cosa del destino, ¿no? Oye, ¿y cómo se traduce poesía? Porque no lo sé. Yo he escrito poesía, la verdad, muy, muy a nivel usuario, prácticamente para divertirme, pero ¿cómo se traduce y de qué idioma traduces tú? Porque tal vez sea lo más complicado de traducir por aquello de que tiene que tener tonalidad, rima, musicalidad y además tiene que tener un sentido semántico. Sí, bueno, se traduce como se puede, o sea, esa es la verdad. O sea, es muy bonito traducir poesía, pero muy bonito, ¿eh? O sea, es una de estas tareas que de verdad son apasionantes, se podrían no acabar nunca.
pero también es verdad que es muy retador y muy satisfactorio, en el sentido de que por mucho que uno disfrute, intente acercarse y por mucho tiempo que le dedique, es imposible reproducir exactamente un poema escrito en otra lengua, ¿no? Precisamente porque además la poesía es un género que explota tanto como le es posible las peculiaridades de cada lengua. Entonces, para mí la traducción de poesía es casi un ejercicio creativo, ¿no? Es decir, implica, por supuesto, un enorme respeto por la obra del autor que se traduce. Yo soy traductor del inglés, o sea, yo traduzco por inglés. Y me especialicé en el máster, lo cursé por literatura anglosajona y tal. Entonces uno se aproxima como si fuera una creación propia dictada por otro, ¿no? Es como realmente uno se convierte en una suerte de medium, ¿no? E intenta decir un mensaje que le viene de otra parte. Lógicamente los poetas, los que somos traductores de poesía y además somos poetas, pues siempre intentamos aprovechar nuestro propio acervo y nuestro propio conocimiento para conseguir un resultado lo más sonoro, lo más poético, lo más lírico posible, pero justamente el equilibrio está ahí, en saber dónde tiene que acabar tu intervención para respetar la voz original y hasta dónde puede uno llegar en ese sentido. Y acabas teniendo una especie de relación con el autor que estás traduciendo. No sé si siempre traduces de la misma persona o mayoritariamente de las mismas personas o grupo de personas. ¿Acabas teniendo como una especie de feeling con esa persona a la que traduces? Sí, yo he realizado mucha traducción. Claro, yo no vivo de la traducción, que también es esto, ¿no? Lo que decíamos antes. Profesionalmente yo soy editor. Y entonces la traducción es una cosa que reservo para proyectos que me ilusionan mucho. Y también hay que decirlo, no todos los traductores tienen esa suerte. Es decir, si los traductores profesionales tienen que trabajar por encargos y lógicamente trabajan para vivir, entonces no se pueden permitir seleccionar, ¿no? En mi caso, y por eso te comentaba antes que la relación con Alba ha sido muy, muy bonita, en ese sentido, una cosa muy orgánica. Realmente las dos traducciones mayores que he hecho, aunque luego he hecho muchas traducciones sueltas, han sido a propuesta de Gonzalo Torné, el editor de la colección Alba Poesía, que me conoce bien como escritor y tenía, bueno, pues tuvo una serie de propuestas que hacerme que luego a las que le fuimos dándole forma entre ambos. La primera fue la antología poética de la Escuela de Nueva York, en la que yo me encargué de la traducción de John Ashbery, pero cuyo volumen coordiné por completo. O sea, yo me encargué un poco de coordinar el trabajo de los otros traductores también. Y bueno, esa fue apasionante, pero muy difícil. O sea, verdaderamente traducir a Ashbery fue muy, muy complicado. Incluso más difícil de lo que yo anticipaba, que no era poco, porque había leído a Ashbery bastante bien y lo conocía. Y luego fue La semilla y el corazón, que es la antología general de la poesía japonesa que publiqué junto con Teresa Herrero y que también fue un proyecto muy especial en el sentido de que Teresa es la filóloga nipona, quien se ocupa de la filología japonesa fuertemente y habla un japonés pues espectacular, y en este caso yo, que tengo nociones básicas de japonés pero jamás podría haber traducido solo, me encargué de dar la forma poética, es decir, del resultado final de las composiciones, por lo que fue una experiencia también muy distinta. Realmente una experiencia de traducción conversacional. Teresa hacía una primera propuesta, yo daba una primera forma a ese texto, ella a su vez lo corregía y así discutíamos hasta que considerábamos que el poema era el mejor que podíamos alcanzar. Qué interesante. Y dentro de la traducción esta que estás comentando en un idioma tan diferente como el japonés, bueno, cualquier idioma que encima tenga otro alfabeto acaba siendo todavía más complejo. ¿Cómo se hace o sea, al fin y al cabo, cómo haces todo el approach de conocer a ese autor? Porque conocer ese autor es conocer la cultura, y la cultura japonesa es una cultura muy alejada de la cultura española. ¿Tener ese ambiente cultural y creativo de la persona que hizo la obra también crees que sea importante? Sí, es fundamental. Es fundamental. De hecho, yo cuando traduje a Ashbery, pues me empapé de su poesía completa, que tengo aquí los tomos en la edición esa maravillosa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y fue bueno, pues totalmente necesario, porque es que además si no, no se entiende. Sobre todo cuando uno está trabajando con una tradición muy ajena a la suya, no es el caso de la anglosajona, sí de la japonesa, si uno no intenta imbuirse de la cultura, puede meter unas patas gigantescas.
En el caso de La semilla y el corazón, realmente por lo que Gonzalo me propuso a mí ese proyecto fue porque yo me había dedicado durante mucho tiempo a divulgar en Twitter aspectos de la poesía y la literatura japonesas en general. Es decir, yo soy un apasionado de la literatura japonesa y realmente llevo desde la adolescencia prácticamente intentando sumergirme en ella hasta el fondo. Entonces, claro, Gonzalo pensó, y yo creo que tuvo una muy buena idea, que mi perfil era el apropiado para plantear esa selección de la poesía general que luego complementó también Teresa, porque Teresa estuvo totalmente implicada en el proceso de selección de los textos y mi condición para aceptar ese proyecto fue precisamente no hacerla solo, porque lo que yo hubiera podido hacer sin un dominio exhaustivo de la lengua japonesa hubiera sido muy pobre. Y realmente el trabajo de Teresa en ese sentido fue imprescindible, ¿no? Y además, a donde yo no llegaba, ella sí. Entonces, hubo muchas cosas muy interesantes de discutir y aprendí muchísimo preparando ese libro. Además, es un libro que recoge 500 años de poesía. Empieza en torno a principios del siglo VII y llega hasta 1945. O sea que es la poesía japonesa casi en su totalidad. Totalmente. Y os comentaba antes que dos cositas has comentado. Eres divulgador en redes sociales y me gustaría tratar ese tema. ¿Qué papel juegan las redes sociales en tu vida, tanto profesional como personal? ¿Y cómo es eso de divulgar dentro de Twitter? Que al fin y al cabo es una red social que seguro que quien no esté escuchando también lo relaciona mucho con el discurso del odio y, bueno, propaganda general. ¿Cómo lo utilizas tú y cómo te ayuda en tu profesión? Sí, bueno, yo ahora en Twitter, francamente, estoy en horas bajas. Es decir, yo le he dedicado mucho más tiempo a Twitter del que le puedo dedicar ahora, pero ciertamente mi profesión me obliga a elegir entre a qué dedicar mi tiempo libre y prefiero dedicárselo a la creación literaria o a la traducción cuando se puede que a las redes sociales. Pero para mí Twitter, que desgraciadamente, bueno, ahora llamado X, ¿no? Está la verdad bastante desastrado. No ha sido ese espacio de odio que por desgracia ha experimentado mucha gente, sobre todo por lo que respecta a la banda de usuarios política, ¿no? Porque es verdad que Twitter siempre ha sido una red de mucho conflicto político. Por supuesto, yo he tenido interacciones negativas en Twitter también, he tenido incluso alguna amenaza y alguna cosa bastante gorda, pero la verdad es que es una red que al menos hasta hace poco, si sabías filtrar bien el contenido y hacerte una buena comunidad, se podía recibir muchísimo cariño. Y yo, de hecho, en Twitter he recibido mucho más cariño que odio, con diferencia. A mí era una red que me gustaba mucho, me sigue gustando, aunque ya efectivamente hay cosas que ahora no me gustan tanto. Entonces, hubo un momento en el que tenía más tiempo libre que ahora y decidí empezar a utilizarla como red para compartir sobre todo contenido de poesía en general, pero hubo una época, sobre todo 2 o 3 años, en la que se me fue hacia los japoneses. También porque fue la época en la que yo estaba escribiendo Las hogueras azules, o sea, sería a partir de 2017-2018, Las hogueras se publicó en 2020, y claro, fue un proceso en el que yo creativamente, como escritor, me estaba sumergiendo hasta el fondo o estaba intentando sumergirme hasta el fondo de la literatura japonesa y compartía mis hallazgos. Es decir, yo nunca me he considerado ni un influencer ni un divulgador. Si he divulgado ha sido por pasión pura y si he influido a alguien ha sido por accidente. Pero no era lo que yo pretendía hacer. Para mí las redes sociales han sido un lugar en el que compartir y aprender. Y siempre he procurado usarlas de ese modo. De hecho, para que lo sepa quien no esté escuchando, tú y yo nos conocemos de Twitter. Como bastante otros de los que vendrán al podcast. Para mí es una red social a la que también le guardo cariño, aunque es verdad que ahora se ha versado bastante en el discurso del odio. Y bueno, en devenir es que se han politizado demasiado para mí. Pero bueno, a mí me permitió pues, conocer a personas como tú y animarme a escribir poesía y publicar mi propio libro. O sea que para mí, imagínate. Y luego comentaba que escribía mucho sobre el mundo japonés, sobre literatura japonesa. ¿Por qué Japón? ¿Por qué todo lo que tenga que ver con literatura y cultura japonesa? Pues porque me encanta, francamente. O sea, no te puedo dar una respuesta muy racional porque creo que no la tengo. O sea, yo soy, bueno, tú y yo no debemos de andar muy distantes de edad, y yo soy de una generación que conoció Japón a través del manga y de los cómics y, bueno, y del anime, por supuesto, de la animación, ¿no? Y bueno, pues yo fui uno de esos niños que con
10 años estaba enganchado a Canal Sur viendo el anime que nos filtraban en aquel momento como si no hubiera Dios, sin ningún tipo de restricción de edad, sin filtros de violencia, ni de contenido sexual, ni de... Ahí iba todo porque eran dibujitos y los niños lo podían ver. Era Doraemon y el caos, ¿no? Y pues me apasioné por lo japonés primero y luego por Asia del Este en general. O sea, a mí China me interesa muchísimo, recientemente también Corea, de la que mi pareja es muy aficionada y sabe mucho. Y luego, bueno, yo también me interesó todo el mundo japonés en general, entonces empecé a hacer artes marciales, me metí muy a fondo en el mundo de los cómics y con el tiempo me gustaba mucho la literatura en aquella época también, entonces dar el salto a la literatura japonesa fue como muy natural, era como lo que me pedía el cuerpo, ¿no? Seguir investigando en esa dirección. No, y luego ha sido pues profundizar ahí. Es una afición, no, una pasión que la verdad es que no he dejado nunca. Entonces, al final, cuando uno está obsesionado una década con algo, acaba sabiendo cosas. Sí. No, pero totalmente, lleva razón. Yo soy del 93, o sea, nos distanciamos 2 años. Tiene exactamente la misma edad que mi hermano. Así que ambos nos hemos criado con anime, manga, mundo asiático, japonés, absolutamente. Mi hermano es súper fan de todo el anime. Yo un poquito menos. Así que sí, lo vivimos bastante pequeño. Y hablabas de creación, ritual creativo, de cómo creas tú. Es el momento para conocer tu ritual creativo, porque aquí nuestro primer invitado, o la primera persona que entrevistamos, fue un cantautor que hace sus propias letras y además las letras son bastante diferentes, no es el típico cantautor. De hecho, por eso le está costando un poco al hombre despegar. Y él nos hablaba de un ritual creativo que era prácticamente para él casi encontrarse con una parte de sí mismo diferente. Y para él crear una canción era prácticamente dedicarse tiempo a sí mismo, era cuidarse a sí mismo. ¿Cómo es para ti tu ritual creativo cuando escribes? Mira, me ha gustado eso que has dicho, la verdad. Yo, no sé si llamarlo ritual, pero desde luego mi práctica en la escritura ha ido cambiando con el tiempo. Yo empecé a escribir durante la adolescencia, sin mucho éxito, y de hecho los poemas de aquella época son malísimos. Pero es verdad que arrastraba muchos tópicos literarios, ¿no? Asociados quizá a una idea de la literatura relacionada con el sufrimiento, con experiencias extremas, muy románticas, ¿no? Pero que a mí personalmente la vida me ha demostrado que no me funcionan. Al contrario, yo cuando me encuentro mal, cuando psicológicamente estoy en un estado del que quiero salir, no consigo escribir nada. Para mí, escribir está relacionado con mi propio bienestar físico. Yo cuando estoy bien, cuando me encuentro bien, es cuando puedo mirar al mundo, interesarme por él con verdadera curiosidad y con verdadera atención. Y entonces, cuando me encuentro bien, es cuando escribo mejor, ¿no? Yo siempre lo digo, incluso cuando escribo cosas relativamente tristes, porque por ejemplo mi libro anterior, mi último libro, Rey Dulce, pues es bastante triste, he tenido que esperar a momentos de mi vida en los que he estado yo muy firme para poder abordar esos temas sin hundirme con ellos, ¿no? Entonces, mi ritual de escritura tiene que ver con un observar. Primero, con observarme a mí mismo, con identificar esos momentos en los que me apetece genuinamente escribir, en los que la literatura de algún modo me llama, y después buscar, o mejor dicho, intentar encontrar una práctica de observación del mundo. Es decir, para mí escribir es mirar las cosas. Es mirar las cosas e intentar reflejar no solo lo que hay, sino aquello que lo que hay produce en mí. Entonces intento, cuando escribo un poema, intento trabajar la paciencia, por un lado, que requiere esperar el momento en el que se puede escribir un poema, y por otro, cuando lo escribo, ser del todo honesto. Es decir, captar un momento que de verdad merece la pena ser abordado desde la poesía, e intentar dedicarme a ello con toda la honestidad y la pasión posible, ¿no? Es decir, intentar decir tanto como yo pueda de ese instante, de ese suceso, de ese hecho que me ha parecido digno de atención literaria, ¿no? Es decir, de la atención más intensa de la que yo soy capaz. Para mí el poema es un fruto de ese estado. No es que tenga un ritual de escritura, bueno, sí me gusta, por ejemplo, los sábados levantarme tranquilo, irme a un lugar con naturaleza, a un parque, o salir de Madrid, desayunar con tranquilidad y entonces ponerme a leer primero y a escribir después. Pero intento estar atento en todo momento y prestar atención también cuando yo no estoy conscientemente escribiendo, sino cuando el mundo se presta
a ser mirado, como te explicaba antes. Oye, ¿y por qué poesía? Aunque es una pregunta que, bueno, es demasiado directa, pero ¿por qué de todos los géneros literarios, por qué poesía? Porque me encuentro muy cómodo en la poesía. Quizá tenga que ver con la extensión. Yo necesito, como te decía antes, me gusta contemplar las cosas con detenimiento y con intensidad. Y la poesía me permite trabajar en extensiones en las que eso es muy cómodo, ¿no? Si trabajara novela, seguramente tendría que trabajar de otro modo, ¿no? En el caso de Raíz Dulce, que es un poemario que tiene una novela dentro, he querido precisamente experimentar, llevarme a esa distancia en la que no solía estar tan cómodo, en la que me resultaba más difícil estar. Y estoy muy contento con esa exploración, ¿no? Pero creo que el motivo por el que decidí la poesía era ese, ¿no? Porque me permitía concentrar el lenguaje lo máximo posible en un espacio mínimo, ¿no? Es decir mucho con muy pocas palabras. Y sobre todo intentar que todo lo que se dijera fuera sustancioso. Es decir, para mí es muy importante, yo escribo siempre con la idea de respetar al lector. Es decir, a mí me gusta pensar que la persona que va a leerme es tan inteligente como yo o más, y que por tanto merece lo mejor de mí. Por tanto, no me gusta divagar, no me gusta escribir poemas como churros, no me gusta componer poemas como quien compone sudokus. Intento que mi poesía sea muy seria y descarto mucho, ¿no? en ese sentido. Y todo eso la poesía me lo permite. ¿Y qué estrategia? Porque, a ver cómo preguntarlo. Al fin y al cabo, si eres escritor, parte de tu vida se basa en que tienes que escribir. ¿Cómo mantienes la productividad cuando tú no te sientes en esos días que tengas que escribir? Es decir, tu creatividad está baja, pero tú tienes que seguir produciendo, en el sentido, tengo que escribir mi libro. ¿Cómo te haces productivo cuando tu creatividad está baja? Cuando no te sientes inspirado, ¿qué haces? Pues la verdad es que no escribo. O sea, no, lo he intentado en momentos pasados de mi vida. He intentado sentarme sencillamente a escribir, ponerme un hábito, ponerme una rutina, pero me resulta un poco desesperante y el resultado final no me suele parecer bueno. Lo que intento hacer, aunque también te digo, te confieso que a mí no me gusta enfocar la literatura en términos de productividad, por eso también escribo tan lento. O sea, hay gente de nuestra edad que ha publicado antes de los 30 años 5 libros y yo francamente publiqué uno en 2016, otro en 2020 y otro en 2024 y creo que ese es el ritmo máximo que soporto. Me cuesta mucho escribir un poema, 100 páginas de poesía en menos de 4 años, me parece un verdadero reto, ¿no? Entonces, yo lo que sí intento hacer es perseguir esos momentos, en cierto modo, en los que me siento, o mejor dicho, no perseguir, sino aprender a reservarme esos momentos en los que de verdad tengo ganas para escribir. Es decir, he conseguido hacer en mi vida ciertos huecos, ¿no? En los que soy capaz de decir, oye, lo siento mucho por el mundo, pero el mundo hoy para mí se va a parar porque necesito dedicarme a la poesía. Lo hago poco, yo tengo una vida muy activa, trabajo, tal, lo hago fundamentalmente sábados y domingos y no todo el sábado y el domingo completo, porque lógicamente tengo una pareja, tengo una casa que mantener, tengo una serie de cosas que hacer, ¿no? Pero el resto de la semana lo que suelo hacer es pensar o repasar. Es decir, voy anotando ideas, voy intentando, leo mucho. Normalmente yo cuando no leo me seco literariamente muy rápido. Entonces la lectura me ayuda a ir adquiriendo ideas, a ir disfrutando de la literatura también como lector, que es importantísimo, ¿no? Y entonces digamos que voy preparándome para esos momentos en los que sé que voy a tener el tiempo de calidad y necesario para dedicarme a la escritura. Y si veo que no llega, pues entonces lo que hago es dedicarme, y tengo tiempo, lo que hago es dedicarme a corregir, es decir, a repasar aquello que he hecho y que necesita quizá una mano, una revisión, un descarte, pero normalmente pues no tengo tiempo de ponerme con ello, ¿no? De hecho, yo dedico mucho tiempo a corregir los textos. Y por conocer un poquito la parte de edición, porque creo que mucha de la gente que nos esté escuchando que no haya publicado nunca un libro o que no conozca una editorial, ¿cuál es el trabajo de un editor como tal? Porque yo siempre pienso cuando hago este tipo de preguntas en mi madre o en mi padre, que nunca han publicado un libro, posiblemente por supuesto que han leído libros, pero ¿qué hace un editor dentro de cuál es el proceso completo de edición de un libro? Bueno, esa respuesta me llevaría, creo, a una entrevista completa. Eso es verdad, eso es verdad. Lo he pensado según lo estaba haciendo. Pero
voy a intentar resumirlo muy brevemente. Un editor es esencialmente un hombre orquesta. Dependiendo de dónde se trabaje, el editor asume más tareas o asume menos tareas. Un editor que trabaja en una editorial muy pequeña tiene que hacerlo prácticamente todo. Un editor que trabaja en una editorial más grande, pienso en un grupo editorial como puede ser Planeta, Random o el grupo Anaya, para el que trabajo yo, normalmente tiene las funciones mejor delimitadas. Entonces nosotros, por ejemplo, en los grupos solemos distinguir entre editores técnicos o editores de mesa, que son las personas que están trabajando la mayor parte de su tiempo en el libro, es decir, un autor nos manda un libro como un documento de Word y ese libro tiene que ir a imprenta. Pues quien se encarga de coordinar todos esos procesos, desde repasar ese primer original hasta coordinar su corrección y verificar que todo está bien, hasta mandar el libro a imprenta una vez está hecho, es un editor de mesa, un editor técnico. Luego, digamos que está el asistente editorial, que es la persona con la que trabaja con el editor como tal, y es una persona que suele dedicarse a asistir al editor en todas las funciones que realiza con normalidad. ¿Cuáles son esas funciones del editor, digamos, el editor con mayúsculas o el editor sin adjetivos? Pues son básicamente las de la contratación de los libros y la dirección de las colecciones. Yo, por ejemplo, ahora mismo me dedico a esa última tarea, pero a lo largo de mi vida profesional he sido las otras dos. Es decir, he ido pasando por los distintos eslabones de la cadena editorial. Ahora mismo mi trabajo fundamentalmente pasa por estar supervisando y coordinando todo el trabajo del plan editorial que atañe a mis colecciones, pasa por contratar novedades y pasa por mantener todo el contacto con los autores y ayudarles en todo lo que necesitan en ese proceso también de escritura y preparación de los libros. ¿Y cómo es de difícil ganarse la vida en el mundo de la literatura? Aunque sea una pregunta también súper genérica, pero libros no sé cuánto habrás vendido y cuántos de esos libros realmente te llegan a ti. Y luego como editor tampoco sé lo difícil o fácil que es ganarse la vida y cómo de difícil es encontrar el trabajo, porque pongamos, yo soy ingeniero y me dedico a la informática. Bueno, casi todo el mundo que nos esté escuchando dirá, hay posibilidades laborales, puedes vivir bien. Pero si pensamos en el mundo literario, y esto yo lo que suelo hacer es hablarlo con gente de mi entorno y con otra gente que hace entrevistas, sobre todo de podcast, para saber un poco el pulso de lo que piensa la gente, joder, intentar ganarse la vida con la literatura puede ser complicado. ¿Es realmente así o es un tópico que tenemos de la gente que se dedica al mundo creativo y artístico y literario? No, no es un tópico, o sea, es bastante complicado. Y de hecho depende... Dame un segundo, Julián, perdón. Yo no diría que es un tópico, desde luego, ganarse la vida exclusivamente de la... También es que depende de qué entendamos por literatura, ¿no? Pero no es sencillo. Yo, por ejemplo, siempre dudo si decir si vivo de la literatura o no, porque ¿vivo de la venta de mis libros? No, desgraciadamente no. Yo tengo la suerte de trabajar con Candaya, que es una editorial súper rigurosa en el pago de royalties y que trata genial a los autores, pero soy muy consciente de que escribo poesía y publico un libro cada 4 años. Es decir, que si yo viviera de la poesía, de verdad... No eres Pérez Reverte. Sería un milagro, claro, o sea, pero también por lo que te decía, ¿no? Yo nunca he intentado enfocar la literatura desde una óptica de productividad, ni vivir exclusivamente de ella, ni siquiera soy de estos escritores que piden subvenciones continuamente, ¿no? Que están concursando todo el tiempo para sacar dinero de aquí y de allá, porque realmente es la única manera de subsistir, ¿no? Pero bueno, digamos que hay distintas vías de vivir de la literatura. En mi caso, por ejemplo, yo lo he conseguido a través de la edición. Y bueno, pues la edición es un trabajo como cualquier otro, es un trabajo altamente especializado, pero como lo es la informática también, y hay una serie de formaciones que hay que superar antes de entrar. No creo que sea un sector ahora mismo tan vivo como el de la informática, desde luego, pero es un sector relativamente grande y en España hay muchísimas editoriales, muchísimos editores y se publican muchísimos libros. Todos los que estamos detrás de ese proceso editorial vivimos de ello hasta un punto u otro, ¿no? Ya seamos editores, impresores, maquetadores, diseñadores, traductores, correctores o administrativos que trabajan en la editorial o informáticos que trabajan en una editorial, ¿no? El sector del libro en ese sentido en España es fuerte y genera bastante empleo. Ahora, pues no es el sector en el que es más fácil ingresar, precisamente por eso que te decía, porque hay que tener una especialización bastante alta y normalmente se solicita una experiencia que es difícil empezar a conseguir. ¿Y crees que está muy centralizado, como en otros casos, en Madrid?
No sé si te cambiaste, o sea, no sé si te mudaste de Sevilla a Madrid precisamente porque es donde podías encontrar más trabajo en el sector literario o en tu especialidad, o realmente viniste a Madrid por otras razones de vida. No, en realidad no está nada centralizado en Madrid. O sea, está bastante, históricamente ha estado centralizado en Barcelona. O sea, la edición española ha estado en Barcelona, por lo menos desde la democracia hasta hoy y también bastante en tiempos del franquismo, ¿no? E incluso antes, Barcelona es una ciudad con una tradición editorial muy fuerte. En Madrid, sin embargo, también hay, bueno, está el Grupo Anaya, tiene sede Planeta, tiene, no la sede completa, Random House, el Grupo Random House sí que está en Barcelona, pero tiene también una parte importante en Madrid y hay también otras muchas editoriales porque al final como capital reúne mucha actividad. Fuera de esos dos polos, sí que podríamos hablar de falta de descentralización. Hay editoriales, por supuesto, en el País Vasco, hay, por ejemplo, Satori, la editorial especializada en libros japoneses, está en Japón, hay editoriales andaluzas, pero es verdad que yo sí diría que los dos polos mayores son con mucha diferencia Barcelona y Madrid, en España. ¿Por qué vine yo a Madrid? Bueno, en realidad yo no vine a Madrid tanto pensando en dedicarme al mundo editorial. De hecho, yo vine aquí a hacer el máster en traducción literaria porque venía de vivir en Estados Unidos. Yo viví en Nuevo México, en Albuquerque concretamente, y allí empecé a traducir poesía norteamericana y llegué a la conclusión de que aquello me encantaba, ¿no? Tanto o más que la filología. Entonces acabé filología hispánica y decidí venir a Madrid un poco para complementar. Pensé que si me quería dedicar a la literatura de una manera u otra, que era una cosa que yo sí quería hacer, quizá era inteligente no ser tan filólogo, sino filólogo y traductor, ¿no? Es decir, complementar mi perfil por otro lado. Y bueno, es verdad que no es el mercado en el que es más fácil acceder del mundo, pero como te comentaba, yo no había terminado el máster y ya estaba corrigiendo como freelance para ganar algún dinero mientras hacía el máster. Terminé el máster y me ofrecieron entrar en plantilla en una editorial independiente de la que se acababa de marchar el editor y desde entonces jamás he dejado de trabajar. O sea que bueno, esa ha sido, esa ha sido Es difícil, pero no tan difícil, al menos. No es imposible, somos muchos los que nos dedicamos a esto. Y estaba hablando antes que normalmente tú escribes o el proceso creativo lo haces los fines de semana. ¿Cómo es de fácil con una vida tan activa como la que tú tienes, por lo que yo sé de redes y lo que he hablado contigo, además de intentar tener tus momentos creativos, cómo es de difícil tener todo eso en el mismo mix que tener una pareja, una casa, tener vida, hacer deporte, ser sano? ¿Cómo lo haces y cómo de difícil te resulta? Pues mira, cómo traducir, como puedo. Sí, es complicado, pero bueno, también yo creo que cada uno tenemos nuestras maneras de vivir, ¿no? Yo intento priorizar tanto como puedo, por ejemplo, mi vida en pareja, ¿no? Y también mi vida familiar. Yo viajo recurrentemente a Sevilla, incluso a Pontevedra, que ahora parte de mi familia está restaurando una casa allí, e intento estar tan presente como puedo. Pero también es verdad que todo el mundo que me conoce sabe que para mí es muy importante la literatura. Es decir, para mí tener esos espacios es un poco como respirar, ¿no? Digamos que yo siento que los sábados por la mañana, que es el día que suelo dedicar a escribir, como que respiro mucho, doy una inhalación muy fuerte y eso me permite aguantar hasta el siguiente sábado, ¿no? No porque esté infeliz el resto del tiempo. A mí mi trabajo como editor me gusta mucho. Soy una persona de natural activo, no soy de estar tampoco parado, entonces tampoco me pesa tanto la actividad. Pero es verdad que sí que disfruto mucho de ese momento, ¿no? Para mí la literatura es eso, es como oxigenación. Y entonces, pues bueno, intento ser muy, eso sí, muy inflexible con mis rutinas. Yo hago yoga 2 días en semana y lo tengo que hacer, porque si no, pasando todas las horas sentado que uno pasa en una oficina, más las horas sentado que uno pasa escribiendo, te haces polvo. Y ya me ha pasado que he estado un par de años sin hacer deporte y me he sentido fatal. De hecho, ha empeorado mucho mi salud, solo con 2 años sin actividad física. Así que últimamente lo llevo a rajatabla. Para mí es muy importante el hacer deporte. Y lo mismo el reservar espacios para estar con mi pareja.
porque si no, una relación no funciona, vamos, no la mía, sino ninguna, ¿no? Uno tiene que estar atendiendo a la relación y también compartiendo las responsabilidades de la casa, ¿no? Que yo creo que en ese sentido quizás Total. todos los escritores de hoy lo tenemos bastante más complicado porque todas las personas trabajamos, independientemente del género, y el trabajo dificulta profesionalizarse en la literatura, desde luego. Me resulta muy curioso que al principio has dicho que, bueno, te separas un poco entre Sevilla y Pontevedra. Es muy curioso cómo en mi vida mi suegro ahora vive muy cerquita de Pontevedra y yo ahora me separo entre Granada y Pontevedra, o sea, prácticamente igual que tú. Me ha resultado muy, muy Realmente curioso. mi familia no está en Pontevedra ciudad, está en la provincia de Pontevedra, en el Rosal, Ah, al lado de La Guardia. mi suegro está cerca de Ribadumia. Pero es Un muy curioso, poquito más al norte, sí. muy curioso. Y comentaba antes, un poquito por recuperarlo, casi todos los escritores, y en especial creo que los poetas, tienen como referente, que han basado en cómo escriben y han marcado un poco su estilo. ¿Cuáles serían tus grandes referentes? Y si tuvieses que elegir un poeta para poder hablar con él, ¿tú a quién elegirías? Puede estar vivo o muerto. Solo, ¿cuál sería tu ilusión? Oye, si puedes hablar con alguien, hablar de poesía, ¿con quién sería? Pues es que hay mucha gente con la que me gustaría hablar, la verdad. A ver, para Puedes mí, decir unos cuantos. en mi formación han sido, siempre los menciono cuando me hacen esta pregunta, pero para mí Lorca y Cernuda fueron fundamentales. Cernuda me enseñó la poesía en prosa. Ognos para mí fue un libro, lo leí siendo todavía adolescente y fue un libro que me pareció verdaderamente bello, o sea, una cosa arrebatadora. Y Lorca quizás fue quien me enseñó el ritmo, que para mí es muy importante también, ¿no? Que la poesía es música y aunque sea una música callada, aunque sea una música pausada, la música tiene que estar, ¿no? El ritmo y la melodía y la eufonía son fundamentales para lo poético. Después, yo creo que si tuviera que elegir a alguien con quien de verdad me hiciera mucha ilusión tomarme un café, sería con César Vallejo. Porque creo que César Vallejo, al que leí un poco más tarde, ya durante la carrera, estudiando filología, me enseñó que a todo ese mix maravilloso de melodía, de eufonía, de ritmo, esa palabra hipersignificante, que es la palabra poética, o esa palabra condensada, que es la palabra poética, se puede añadir la conciencia social. Y se puede hacer sin renunciar a nada, ¿no? Entonces, verdaderamente es mi ídolo, porque es un poeta que lo consigue, desde mi punto de vista, todo. O sea, llega a todas partes. Los poemas son de una innovación técnica espectacular, son de una calidad humana profundísimas y además el tío ideológicamente era inamovible. O sea que de verdad me parece un poeta de primerísima línea y menos leído en España de lo que deberíamos. En España somos quizá muy de mirarnos el ombligo continuamente y no somos conscientes de que nos estamos perdiendo muchas veces un panorama poético en Hispanoamérica que es avasallador. Digo, pienso en Vallejo, pienso en Huidobro, pienso en Blanca Varela, pienso en fin, en Efraín Huerta, en Juan Rulfo, si nos vamos a la novela. A mí personalmente la literatura hispanoamericana me ha dado la vida. Y hablabas de poesía y cómo influye en la sociedad, o cómo puede incluso ser una crítica social. ¿Cómo crees que influye en la cultura tanto actual como histórica? ¿Cómo ha influido la poesía o cómo puede influir? Bueno, pues mucho, mucho. La poesía siempre se tiene como el San Benito de ser una cosa inútil, ¿no? Y poco práctica que nos interesa a cuatro locos. Y bueno, hay algo de eso, ¿no? Es decir, la poesía no es algo con lo que puedas calzar la cama, o bueno, con un libro de poesía sí, pero no puedes usarlo para levantar el coche si se te pincha una rueda. Pero precisamente por eso quizás sea el método de expresión artística más accesible para todo el mundo. Cualquiera que tenga, ni siquiera hace falta un bolígrafo y un papel, pero es tan barato como eso, como un bolígrafo y un papel, pero es que incluso se puede memorizar, ¿no? Es decir, cualquiera puede componer poesía cuando pueda. Y la prueba de ello es la poesía popular, ¿no? La tradición oral que llevamos transmitiendo toda la vida, ¿no? Creo que la poesía está en la vida de todo el mundo.
quizá no la alta poesía de vanguardia u otros tipos de poesía, ¿no? Pero ¿quién no se sabe de memoria una canción? No he conocido jamás en mi vida a una sola persona que no se sepa la letra de una canción que le encanta. Y eso no se puede decir de todas las artes, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho ese carácter al mismo tiempo humilde y tan potente de la poesía, siempre me ha llamado mucho de ella. ¿Y cómo influye en la actualidad? Pues es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Recuerdo, por ejemplo, cuando empezó la invasión de Palestina, cómo salieron varios poemas muy potentes que llamaron la atención del mundo, sobre ese problema, ¿no? Y luego ha desaparecido porque me imagino que el vivir en una guerra constante de esa crueldad, pues no te deja tiempo para más que sea sobrevivir. Pero al principio fue muy importante y cada poco tiempo un poema se viraliza o se convierte en lema de manifestantes o le cambia la vida a una persona o de pronto te hace entender una cosa que llevas toda la vida preguntándote y nunca habías podido responder, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en ese poema de Juan Roth que dice, que habla del centro de la fiesta, ¿no? Y se pregunta qué hay en el centro de la fiesta. Bueno, en el centro de la fiesta está el vacío y en el centro del vacío hay otra fiesta, ¿no? En fin, la poesía nos enseña y nos enseña a sentir. Oye, y una pregunta que quería hacerte, pero escuchándote hablar, creo que están muy claras las respuestas, pero bueno, por si acaso alguna vez tuviste dudas. ¿Elegiste tu carrera dentro de la literatura? Has dicho que tenías muy claro que de alguna manera querías ganarte la vida con ello. ¿Te arrepientes en algún momento? ¿O en algún momento dices, joder, si volviese atrás haría otra cosa o lo haría de manera diferente? ¿O estás contento con lo que haces y seguirías haciendo lo mismo y lo seguirás haciendo? Pues depende del día, te respondería una cosa u otra. A ver, yo soy una persona muy curiosa, o sea, muy curiosa. A mí me llama la atención todo, no solo la poesía, sino los batracios, el espacio, las matemáticas. O sea, por desgracia no tengo tanto talento para las ciencias como para las letras, por eso me incliné por las letras. Pero yo siempre me he quedado un poco con la espina de haber hecho biología, porque a mí la biología es una cosa que me encanta, concretamente la zoología, ¿no? El estudio de los animales y de las plantas también, no solo de los animales, pero la biología es una carrera que me hubiera gustado estudiar. También historia del arte me gusta, me llamaba la atención en su momento. Estuve a punto de hacer estudios de Asia Oriental en vez de filología hispánica. Oye, Clásica. esto rompe un poquito la imagen de que otra cosa que me gustaría hablar, porque hablando con algunos amigos y compañeros me decían, joder, yo siempre, cuando hablan de una persona que escribe libros y en especial poesía, siempre me imagino un tío fumado, un tío pues demasiado creativo, que no tiene los pies en el suelo, ¿no? Pues el típico, no me gusta utilizar el término, pero lo utilizaron la gente que habló conmigo, el típico perro flauta que tampoco se preocupa mucho en ganarse la vida y más en crear y demás. ¿Tú crees que ese estigma, tú que decidiste pues desde bien joven que te ibas a dedicar a ello, ese estigma está dentro de la sociedad? En plan, no lo sé, igual que tuvimos aquí un cantautor que le dijo a su madre que quería dedicarse a la canción y le dijo, venga niño, estudia, o sea, algo serio. ¿A ti te ha pasado también con la literatura o no? Bueno, a mí me han dicho, cuando estudiaba me dijeron 1 y 1 millón de veces que me iba a morir de hambre. Y de hecho, como yo no considero que yo fuera un buen estudiante, porque era muy tramposo. Tramposo no de hacer trampas tipo copiar y tal, sino claro, yo escribía muy bien y de adornar mucho verbalmente los textos para que me aprobaran, aunque no tuviera las cosas muy claras, ¿no? Siempre me iba un poco por las ramas por ahí. Pero como sacaba muy buenas notas, porque la táctica daba resultado, pues estaba, como los orientadores de mi instituto y mis profesores y tal estaban todos convencidos de que yo estudiara el bachillerato de humanidades era un verdadero desperdicio. Y usaban esa palabra, usaban la palabra desperdicio. Que claro, cuando uno tiene una personalidad como la mía, que tiende un poco a ser rebelde, eso era como, me daban más ganas de hacerlo, ¿no? Era como en plan, no, os voy a demostrar que esto no es desperdiciar una carrera. A ver, las humanidades son lo que son, ¿no? Y tienen la salida que luego tienen y nos cuestan un poco a veces bastante disgustos. Y el arte también. Pero en ese sentido yo creo que poetas hay tantos como
Pues es que cada uno es un mundo. Yo he conocido a poetas de toda clase. He conocido a poetas que encajarían perfectamente con esa descripción que tú has dado. Pero también he conocido a poetas que son gente como con un horario monacal y con unas aficiones como aparentemente insulsas y que luego, sin embargo, tienen un mundo interior bestial sin necesidad de vestirse de nada así como exótico ni de andar llamando la atención, ¿no? Y gente ordenadísima también, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad tiene muchas maneras realmente de florecer, ¿no? Y todos somos creativos y las personas que son especialmente creativas al final acaban dándole una salida en su vida de una manera u otra. Y por ir terminando, me gustaría tratar 3 temas. Uno que me lo ha dicho todo el mundo, que he dicho que voy a entrevistar a alguien que tiene que ver con la literatura. La digitalización en el mundo de la literatura, el ebook, ¿está afectando mucho a la industria? ¿Es algo malo? ¿Bueno? ¿Cómo se detecta dentro de la propia industria? Yo creo que es algo bueno, no algo malo. Hace 15 o 16 años, o ya más, ya ni me acuerdo, había una serie de gurús que estaban empeñados en matar el libro en papel y que decían que con la llegada del ebook el libro en papel iba a desaparecer para siempre, que estaba obsoleto. No ha pasado. O sea, no ha pasado ni tiene visos de pasar. Y yo tengo una teoría, es porque nadie predijo en aquel momento que íbamos a estar tan hastiados de pantallas que el libro físico se iba a convertir en un refugio. Es decir, ponerte a leer hoy en día muchas veces es un descanso del mundo exterior, es un descanso del agobio que supone estar siempre pendiente a comunicarse, en fin, a muchas cosas, ¿no? Entonces yo pienso, y lo suelo decir mucho, que al menos hasta que nos muramos todos lo que hemos aprendido a leer en papel, el libro en papel seguirá vivo. Cuando se muera el último que haya aprendido a leer en papel ya no se ve, pero hasta entonces seguirá. El ebook, pues es un formato más que permite versatilidad en la lectura. Hay quien le encuentra mucha utilidad para llevárselo a la playa o para usarlo en el transporte público y a mí me parece muy bien, porque en el fondo lo importante es leer no el formato, ¿no? Y la lectura está por suerte viva. El mercado del libro no ha decrecido significativamente estos últimos años, incluso durante los años de la pandemia y el posterior tuvo un repunte bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día quizá hay formatos que sí que están sustituyendo a la lectura con más fuerza, como puede ser el audiolibro, a la lectura tradicional, quiero decir. Porque el audiolibro permite justamente algo que el libro en papel no permite, y es ponerte una historia de fondo, ¿no? En ese sentido es muy parecido al podcast, pero fregando, escuchar un audiolibro o mientras vas al trabajo en coche, pues sí que es una manera, eso sí que cubre de verdad una realidad que el libro no podía cubrir y se está notando en muchas editoriales apostando por ello. Y luego otra de las cosas que me gustaría tratar y que me parece también interesante dentro del mundo de la industria, aunque la he tratado un poquito con el audiolibro versus podcast. ¿Crees que dentro de la literatura, bueno, por explicarlo de mejor manera, está bajando lo que leemos? ¿Está bajando la hora que dedicamos a leer en el mundo? A leer me refiero a literatura clásica, lo que es un libro, porque, bueno, leía un estudio que se lee más porque estamos mucho más impactados por casi todos los dispositivos móviles y los dispositivos conectados. Hay texto y tenemos que leer, pero digo, leer composiciones literarias que sean creativas y que despierten sentimientos y no solo conocimiento. ¿Se está leyendo más? ¿Se está leyendo menos? ¿Crees que se está utilizando bien la educación para enseñar a leer y lo que tenemos que leer? ¿Cómo lo detectas tú dentro del mundo? Porque desde fuera parece que dedicamos menos tiempo a ese tipo de lectura que la que se dedicaba, por ejemplo, hace 30 o 50 años. Sí, yo creo que sí hay una disminución del tiempo de lectura literaria. Esto de lo de libros literarios o literatura literaria, que es muy redundante de decir, pero bueno, lo utilizamos normalmente para distinguirlo de lo que es una ficción más puramente comercial o un libro práctico, ¿no? Como puede ser un libro de cocina o otro tipo de libros, ¿no? Pero me parece que es porque el libro, digamos que yo lo que percibo es que ahora mismo el mundo, o mejor, las personas nos dividimos entre los que somos lectores, y normalmente el que es lector es muy lector, es decir, no creo que haya dejado de leer o que lea menos, se lee un montón y se compran muchos libros en ese sentido, pero es verdad que el que no es lector no lee nada.
Hace 30, 40 años, el boom de la alfabetización y sobre todo el acceso a las escuelas de muchísima gente, ¿no? Recibió una educación durante el franquismo y la posguerra y los primeros años de la democracia, ¿no? Y que entró, digamos que se aumentó mucho el número de familias alfabetizadas, con acceso a la lectura directa, a la creación de las bibliotecas y tal, popularizó la lectura como un medio de entretenimiento masivo. Hoy en día no optamos por la literatura como entretenimiento tan habitualmente. Hay mucha competición a la literatura como entretenimiento. Desde pues las plataformas de cine o series hasta los videojuegos, pasando por las redes sociales, que también nos consumen mucho tiempo, ¿no? Hacer scroll en redes sociales o consumir vídeos rápidos, reels o TikToks o lo que sea, se lleva una parte muy importante de nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos falta quizá es ese rato de 2 horas de aburrimiento, de poder coger y decir, oye, pues en estas 2 horas yo me voy a empezar Guerra y Paz, ¿no? Porque verdaderamente coger hoy en día Guerra y Paz y ponerse a leerlo requiere un verano libre. Y eso antes no pasaba. Y de hecho, una cosa que sí es sintomática de esto es la caída del formato, la caída comercial del formato bolsillo. ¿Por qué? Porque el libro de bolsillo es el que llevamos con nosotros. El que utilizamos en el transporte público, porque pesa poco, sencillamente pesa poco y ocupa poco espacio, lo llevamos en el bolso, lo llevamos en el transporte público, lo llevamos a la playa, lo llevamos cuando estamos haciendo cosas, ¿no? Eso está decreciendo porque hemos dejado de utilizar esos espacios para leer. Los utilizamos fundamentalmente para mirar el móvil y para escuchar música. A veces también para ver vídeos, se ve a la gente mirando el teléfono, viendo series en el autobús, por ejemplo, ¿no? Y claro, lo que empezamos a comprar son libros más grandes, más cómodos de leer, que leemos en casa, fundamentalmente. Pero claro, son libros que también requieren otro espacio y otro tiempo leer, ¿no? Totalmente. Y te voy a hacer la última pregunta que suelo hacerle a todo el mundo. Si has visto alguna de mis entrevistas o me has escuchado alguna vez, una pregunta para que trabajes tú dentro del podcast. Y es, ¿qué pregunta te hubiese hecho tú que no te he hecho yo? ¿O qué querrías tratar tú que no he tratado yo? Dentro de conocerte mejor a ti, dentro de hablar de literatura o dentro de espacio publicitario. Quiero hablar de mis 3 libros y cuál es mejor y hacer un análisis. Lo que tú quieras. Es tu momento. O sea, el tiempo en el que tú dices, si yo hubiese pensado la entrevista y fuese yo el que la voy a hacer, pues yo hubiese preguntado esto, algo que yo no he hecho. Pues no sé qué decirte ahora mismo, porque me ha parecido muy completa la entrevista. Lo hemos tocado casi todo. Hay gente que aprovecha para preguntar, para hacer, bueno, gente que ha aprovechado para hacer una pregunta que normalmente le hacen de su trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Vino un ingeniero agrónomo, alguien que se dedica a la agricultura, y lo primero que le preguntaron es que si de verdad se importa tanta alimentación, tanto alimento, fruta, verdura desde fuera. Es lo que más le preguntan en el mundo de la agricultura. Dice, yo no me lo hubiese preguntado, pero es verdad que me lo pregunta todo el mundo, así que creo que es importante que la gente lo sepa. Bueno, una cosa que a mí me preguntan mucho en relación con el mundo de la edición es son 2 cosas. Cómo prepararse para entrar en el mundo editorial, que es una cosa que suele interesar mucho, y cómo prepararse técnicamente a nivel de formación, quiero decir, y a la hora de acceder. Y cómo entrar en cómo publicar un libro. O sea, hay mucha gente que suele estar muy interesada en cómo debe enviar sus manuscritos a las editoriales, cómo puede llegar a un editor, cómo puede ponerse en contacto con la gente, ¿no? Por ejemplo, casi me alegra que no me hayas preguntado por esas 2 cosas, porque estoy como un poco cansado de responder siempre esas mismas cosas. Y luego, con respecto a la creación literaria, pues francamente a mí me encanta hablar del tema. Entonces, también me suelen preguntar mucho por aspectos relativos a la composición de los textos, ¿no? Por ejemplo, aspectos técnicos oye, ¿cómo se te ocurren tales cosas? O ¿cómo trabajas tal forma? O ¿cómo has decidido meter una novela dentro de un poemario? En fin, cosas de ese tipo me las preguntan mucho. Pero ya te digo que a mí la entrevista me ha gustado mucho, vamos, Entonces lo dejamos. No he dado tampoco nada en falta. Lo dejamos así, solo me gusta que cuando traigo a alguien que, bueno, al fin y al cabo tiene algo que ha hecho él, si quieres promocionar algo, alguno de los libros, último, el que tú quieras,
Si quieres un espacio publicitario, lo típico que saldría en televisión, espacio publicitado por, es tu momento, y yo posiblemente salga al final o posiblemente salga al principio, porque a veces he visto que, pues, según donde se ve más o menos, cuando edite el vídeo, a lo mejor esta parte es la primera para, oye, aquí tienes la publicidad, porque también es importante que se conozca tu creación, y luego ya pasamos a la entrevista, o a lo mejor lo dejo al final, no lo sé. Pues mira, justo acaba de publicar Alba la poesía selecta de Federico García Lorca, en la que le hago yo un prólogo. ¿Te apetece? Sí, lo tendría que coger, pero está ahí. Si te parece, Sin si lo problema. traigo. Por supuesto, por supuesto. Venga, pues vamos a ver. Muy buenas tardes a todas, a todos. Soy Juan F. Rivero, autor de Raíz Dulce, y acabo de saber que me ha sido concedido el Premio Ojo Crítico 2024 en la categoría de poesía. No puedo más que decir que estoy contentísimo y muy, muy feliz. Y quería agradecer al jurado que hayan pensado en Raíz Dulce, en un libro atípico. Pues mira, esta es Poesía Selecta de Federico García Lorca. Acaba de publicarse en Alba Editorial. Está ilustrado por Sara Morante, que la verdad es que ha hecho un trabajo precioso. Y la selección es de Gonzalo Torné, que te hablaba antes de él, el editor de Alba Poesía. Y a mí es un libro que me hace mucha ilusión porque me han encargado el prólogo y Gonzalo me pidió un prólogo de poeta a poeta, lo cual para mí, bueno, pues escribir un prólogo sobre Lorca de poeta a poeta es una ilusión enorme, ¿no? La verdad que Qué bonito. Y es un libro, la verdad que es un prólogo que he hecho con todo el cariño del mundo y que está muy bien. O sea, yo lo recomiendo porque la verdad es que el trabajo de ilustración que ha hecho Sara además es verdaderamente maravilloso. Os lo dejaré Pásame enlace, lo dejaré en comentarios y yo te garantizo que me lo compraré encima Lorca. O sea, yo te garantizo que yo sí, seguro. Y si puede Además, ser. es el primer título de la colección, o sea que a partir de ahora van a empezar a salir estos poesía selecta ilustrados de Alba, que a mí me parece una idea muy, muy bonita. Y para la gente, esto se publicará seguramente segunda o tercera semana de diciembre. Esto va a depender del tiempo que tenga yo de edición. Puede ser un buen regalo también de Navidad. Así que, Sí, ojo, yo creo que está para eso. por supuesto. Así que ya tenemos el momento publicitario y además acompañado con Navidad es perfecto el momento. Oye, pues muchísimas gracias, Juan. Yo, por mí, si se ha quedado algo en el tintero, algo que quieras comentar en el momento, y si no, pues darte las gracias. Yo estoy bien, darte lo mismo las gracias a ti y nada, que un placer conversar contigo y estar aquí, bueno, pues hablando de literatura, que al final es lo que uno siempre quiere hacer. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, que no te lo he dicho al principio, te lo digo ahora, muchísimas gracias por tu tiempo porque sé que es difícil sacarlo. Y nada, nos vemos pronto y espero que hagamos alguna colaboración más y cualquier cosita de literatura, pues sabemos con quién contar. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Un abracito. Un abrazo, Julián. Muchas gracias. Chao. Chao. Célebres Anónimos, el podcast de entrevistas que todo el mundo debería escuchar.